Los 7 motivos más importantes por los que los estudios genéticos son vitales en el autismo, según el Dr. Alberto Fernández Jaén. Hola amigos, el Dr. William Stokes en el siglo XIX ya afirmaba que el diagnóstico es el arte de conectar los síntomas con la causa subyacente. Yo añadiría, sin lugar a dudas, que el conocimiento de la causa subyacente nos ayuda y ayudará a aportar estrategias terapéuticas más individualizadas y eficaces. Ya hace más de 10 años que el Dr. Harry Oster, del programa de genética humana de la Universidad de Nueva York, explicaba y contraargumentaba en su trabajo de Clinical Genetics la resistencia a la realización de estudios genéticos en base a diferentes argumentos: costes, aparición de resultados de difícil interpretación, escasa aportación al diagnóstico o tratamiento, complejidad analítica. No queriendo remediar al afamado don Francisco Umbral, ya en nuestro libro publicado por la editorial americana en el año 2018 sobre la discapacidad intelectual y otros trastornos del neurodesarrollo, enumerábamos la necesidad y utilidad de los estudios genéticos de alta resolución en pacientes con autismo o discapacidad. Destacábamos ya entonces y seguimos resaltando 7 aspectos trascendentales sobre los estudios genéticos de alta resolución. En primer lugar, los estudios genéticos son actualmente, sin duda, los más rentables en el diagnóstico causal de estos trastornos y nos permite actuar con los pacientes no solo en base al diagnóstico clínico, sino asesorar al paciente y su familia en base a la causa del mismo. En segundo lugar, muy importante, la confirmación del diagnóstico causal en base a los resultados permite evitar pruebas innecesarias. Clara Gaff y colaboradores de la Universidad de Melbourne en el año 2017 demostraba que hasta la confirmación del diagnóstico genético los pacientes y sus familias pasaban una media de 6 años hasta este diagnóstico, pasando por 8 consultas especializadas de media, así como una media de 19 pruebas médicas previas. Algunas de estas pruebas, como por ejemplo la resonancia cerebral, precisan sedación en niños. Otras, como una biopsia o una punción lumbar, no están exentas de una clara invasividad. En tercer lugar, están permitiendo, sin duda, descartar hipótesis alternativas, algunas ciertamente científicas, aunque desacertadas, y otras hipótesis absolutamente acientíficas que llevan a la familia y al paciente a intervenciones absolutamente ineficaces, absurdas y nunca exentas de una total inocuidad. En cuarto lugar, ayudan al asesoramiento genético familiar, proporcionando una información valiosa para las familias y el propio paciente sobre la probabilidad de transmisión o no a futuras generaciones. Esto permite a las familias tomar decisiones informadas sobre la planificación familiar y recibir asesoramiento sobre el riesgo genético. En quinto lugar, sin duda, facilitan la anticipación pronóstica del trastorno del neurodesarrollo en estudio, así como las posibles complicaciones en el tiempo que puedan aparecer en el paciente. En sexto lugar, en numerosas genopatías, agiliza el estudio y por tanto la prevención de afectación multisistémica o multiorgánica. Nos permitirá por tanto estudiar y anticipar, ahora sí de forma específica en base a la causa, la probabilidad de aparición de crisis epilépticas, por ejemplo, alteraciones endocrinológicas, presencia de alteraciones cardiológicas o de otros órganos, problemas del desarrollo ponderostatural, en el caso que la alteración genética predisponga o no a este tipo de problemas frecuentemente asociados en estos trastornos. Y, por último, en séptimo lugar, el empleo de tratamientos más específicos si los hubiera o los más empleados en base a la causa del problema. Ayudará igualmente al desarrollo de estrategias terapéuticas más efectivas y además específicas. Ya en el estudio metaanalítico de Michelle Clark y colaboradores publicado hace 5 años, nos mostraban la elevada rentabilidad diagnóstica, pero también la elevada rentabilidad clínica de los estudios genéticos más avanzados. Con frecuencia, desafortunadamente, a pesar de estos avances, seguimos atendiendo pacientes con autismo o discapacidad intelectual, cuyas familias o ellos mismos nos advierten que todos los estudios genéticos ya se habían realizado
y sus resultados no eran concluyentes. Al indagar, al rascar, descubrimos cómo los estudios realizados eran los que todos realizábamos hace 2 décadas, cuya rentabilidad entonces y ahora no superaban ni supera el 5%. ¿Y cuál es mi opinión? Los estudios genéticos en general, pero los de secuenciación en particular, son esenciales para comprender las causas subyacentes del autismo y o la discapacidad intelectual, lo que a su vez tiene implicaciones trascendentales para el diagnóstico, el manejo clínico y terapéutico, el asesoramiento genético y, por supuesto, la investigación médica en este campo. Estos son los datos, esta es la evidencia en el momento actual. Seamos coherentes, esta es mi opinión, pero insisto, solo mi opinión.